La insuficiencia cardíaca es uno de los mayores problemas de salud pública del mundo. Actualmente afecta a más de 60 millones de personas y constituye una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65 años. Sin embargo, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, solemos pensar únicamente en un corazón que bombea mal. Pero eso es solo una pequeña parte de la historia. En realidad, la insuficiencia cardíaca desencadena una compleja cascada fisiopatológica en la que intervienen mecanismos compensadores, activación neurohormonal, remodelado cardíaco y alteraciones en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Es por eso que comprender estos mecanismos no solo permite entender los síntomas del paciente, sino también por qué funcionan los tratamientos actuales. En este vídeo vamos a recorrer toda esa fisiopatología paso a paso. Empezamos por la definición. Tanto la guía europea como la americana y el reciente documento de consenso de la segunda definición universal de insuficiencia cardíaca publicado hace poco coinciden en su definición sindrómica de la insuficiencia cardíaca en 3 puntos principales. En que es un síndrome clínico caracterizado por una anomalía estructural o funcional y que produce un gasto cardíaco inadecuado o presiones de llenado elevadas. Fisiopatológicamente, la insuficiencia cardíaca se puede definir, por lo tanto, en que es un síndrome clínico que surge cuando el corazón es incapaz de bombear sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos o solo lo consigue a expensas de presiones de llenado elevadas. Por lo tanto, una definición fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca es que es un síndrome clínico que surge cuando el corazón es incapaz de bombear sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos o solo lo consigue a expensas de presiones de llenado elevadas. Para entender por qué puede fallar el corazón, tenemos que recordar brevemente cómo funciona un miocito normal. La contracción depende fundamentalmente del calcio intracelular. Durante el potencial de acción entra calcio a través de los canales de calcio de tipo L, lo que desencadena una liberación mucho mayor de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Ese calcio se une al aparato contráctil y permite la interacción entre actina y miocina. Para que el corazón pueda relajarse, el calcio debe retirarse nuevamente del citoplasma, principalmente hacia el retículo sarcoplásmico y hacia el exterior celular. Por tanto, una alteración tanto de la disponibilidad de calcio como de su recaptación puede afectar no solo la contracción, sino también la relajación ventricular. Y además, esta contracción debe producirse de forma sincronizada gracias al sistema de conducción, ¿no? El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, las de His, la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. Es decir, que para generar un gasto cardíaco adecuado necesitamos activación eléctrica coordinada y una contracción mecánica eficaz. Y llegamos al concepto central de toda la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca está modulada fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo y el volumen sistólico depende de 3 grandes factores: la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga está relacionada con el llenado ventricular y por tanto con el retorno venoso. La contractilidad representa la capacidad intrínseca del miocardio para desarrollar fuerza. Y la poscarga es la resistencia contra la que el ventrículo tiene que eyectar la sangre. Y está representada principalmente por las resistencias vasculares periféricas. El resultado final de todo esto es mantener una presión arterial y un flujo sanguíneo suficientes para garantizar la perfusión y satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Este equilibrio es precisamente el que empieza a romperse en la insuficiencia cardíaca. Y bueno, entrando ya en la fisiopatología, podemos llegar a la insuficiencia cardíaca por mecanismos diferentes.
En la parte superior tenemos los mecanismos que conducen fundamentalmente a disfunción sistólica. Por un lado puede existir deterioro directo de la contractilidad, como ocurre después de un infarto de miocardio, durante una isquemia, en una miocardiopatía dilatada o tras sobrecarga crónica de volumen. Por otro lado tenemos un aumento importante de hiposcarga, como ocurre en la estenosis aórtica o en una hipertensión arterial mantenida y mal controlada. En ambos casos el ventrículo termina teniendo dificultades para eyectar adecuadamente la sangre. Pero también podemos llegar a insuficiencia cardíaca con una contractilidad relativamente preservada. En la parte inferior vemos la disfunción diastólica. Aquí el problema puede ser una alteración de la relajación ventricular, como la hipertrofia ventricular izquierda, la miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, o bien una dificultad mecánica para el llenado, como sería la estenosis mitral y la constricción pericárdica. Por tanto, aunque el mecanismo inicial sea distinto, el resultado final puede ser el mismo: insuficiencia cardíaca. Una vez que se instaura una situación de insuficiencia cardíaca, se activan mecanismos compensadores que principalmente son dos: la activación neurohormonal y el remodelado. La activación neurohormonal, pues una vez disminuye el gasto cardíaco, aparece uno de los fenómenos más importantes de toda la insuficiencia cardíaca: la activación neurohormonal. Al disminuir la perfusión arterial efectiva, disminuye también la señal inhibitoria procedente de los vasoreceptores. El organismo interpreta esta situación como una amenaza para la presión arterial y activa al sistema nervioso simpático. El simpático aumenta inicialmente la frecuencia cardíaca y la contractilidad, intentando recuperar el gasto cardíaco, pero además produce vasoconstricción. La vasoconstricción permite mantener la presión arterial y redistribuir el flujo hacia órganos vitales, aunque a cambio de un aumento de la poscarga, como lo habíamos visto antes. Simultáneamente disminuye la perfusión renal y se estimula, por lo tanto, la liberación de renina y posteriormente de angiotensina, que terminará liberando la aldosterona. La angiotensina también, la angiotensina 2, produce vasoconstricción, ¿no? Y la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y agua. También aumenta la secreción de vasopresina, que aumenta todavía más la retención de agua. Todo esto tiene una lógica inicial: aumentar el volumen circulante, el retorno venoso y la presión arterial. El problema es lo que inicialmente compensa al paciente acaba aumentando la precarga, la poscarga y la congestión. Paralelamente aparece un remodelado, el remodelado ventricular. El remodelado es la modificación progresiva de la estructura, geometría y función del ventrículo como respuesta a una sobrecarga mantenida. Si predomina una sobrecarga de presión, aumenta el estrés sistólico de la pared y los sarcómeros tienden a disponerse en paralelo, produciendo una hipertrofia concéntrica. Si predomina una sobrecarga de volumen, aumenta fundamentalmente el estrés diastólico y los sarcómeros se añaden en serie, favoreciendo por lo tanto una hipertrofia excéntrica y dilatación ventricular. Y aquí interviene también el mecanismo de Franz-Starling. Cuando aumenta el volumen telediastólico, aumenta inicialmente el estiramiento de las fibras y puede aumentar el volumen sistólico. Es otro mecanismo compensador, pero tiene un límite. A medida que el ventrículo se dilata y aumenta su masa, también aumentan las presiones de llenado. Y estas presiones terminan transmitiéndose hacia la aurícula y hacia atrás, favoreciendo finalmente la congestión, tanto sistémica como pulmonar. Y bueno, aquí llegamos ya, podemos ver que podemos integrar todo lo anterior, todo lo hablado. Entonces partimos de un gasto cardíaco reducido, el simpático aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca, el sistema renina-angiotensina produce vasoconstricción y aumenta el volumen circulante, y la hormona antidiurética
favorece aún más la retención de agua. De esta forma el organismo intenta recuperar el gasto cardíaco. Mantiene dos estrategias: aumentar el volumen sistólico y mantener la presión arterial. Pero aumentar el volumen circulante aumenta el retorno venoso y por tanto aumenta la precarga. Si el ventrículo ya está fallando, ese volumen adicional no puede manejarse correctamente. Entonces aumenta la presión venosa y aquí es donde aparece la congestión. Desde un punto de vista microvascular, el aumento de la presión hidrostática favorece la salida de líquido desde el capilar hacia el intersticio. En la insuficiencia cardíaca, este mecanismo explica buena parte del edema periférico y de la congestión pulmonar. Y ahora podemos entender por qué la insuficiencia cardíaca tiende a progresar. La disfunción ventricular disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Como respuesta se activa el mecanismo de Frank-Starling, se induce un remodelado ventricular y se activan sistemas neurohormonales. Inicialmente esto aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción y el volumen circulante, como habíamos visto. Con ello se consigue mantener temporalmente el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero el precio que se paga es un aumento de la precarga y de la poscarga. El ventrículo tiene que trabajar, por lo tanto, todavía más. Y ese aumento de la carga de trabajo favorece más remodelado, más disfunción ventricular y nuevamente una caída del gasto cardíaco. Así se establece un círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Y ya, para terminar, finalmente, la insuficiencia cardíaca deja de ser únicamente una enfermedad del corazón. La elevación de las presiones pulmonares produce congestión pulmonar y disnea. La congestión venosa sistémica produce edema periférico y ascitis. El riñón sufre simultáneamente con hipoperfusión y congestión venosa, favoreciendo el síndrome cardiorrenal y una menor respuesta a los diuréticos. La congestión intestinal puede alterar la absorción y contribuir a inflamación y caquexia. Y finalmente, las alteraciones electrolíticas y el propio remodelado miocárdico favorece la inestabilidad eléctrica y aparición de arritmias. Por eso la insuficiencia cardíaca avanzada debe entenderse como una enfermedad sistémica. Y bueno, si tuviéramos que resumir toda la fisiopatología en una sola secuencia, sería esta. Una alteración cardíaca inicial, o sea, una lesión inicial, provoca una disminución del gasto cardíaco o elevación de las presiones de llenado. El organismo responde activando mecanismos compensadores que inicialmente mantienen la perfusión, pero a largo plazo aumentan la precarga y la poscarga, la congestión y el remodelado, o sea, aparece e induce remodelado ventricular que termina por provocar mayor lesión cardíaca. Entender este círculo es fundamental porque explica gran parte de los síntomas de la insuficiencia cardíaca y también la lógica de los tratamientos que utilizamos para intentar romperlo. En otro vídeo hablaremos sobre los fármacos y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si te ha servido este vídeo, puedes suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente.